Bueno, y seguimos conversando con el arquitecto, urbanista y ambientalista César Silva Urdaneta, abordando temas que son de conversaciones que hay en todo el mundo, en nuestro país también quizás sectorialmente, algunos focos, pero que no son parte del debate de los grandes temas. Y entonces fíjate cómo ver, por ejemplo, la política de vivienda en el marco de un país con las condiciones que tenemos, con los recursos naturales que tenemos, con las posibilidades que tenemos. Tú lo decías, por ejemplo, eso que aplica para el aire acondicionado en centros comerciales también podría verse con el tema de la vivienda. Por ejemplo, uno ve construcciones en zonas costeras de la llamada Misión Vivienda. Algunas sí están adaptadas a ese clima, pero otras son muy encerradas. Y uno dice, ¿por qué razón? Con tanta brisa, con tanta Sí, de verdad que, bueno, en Venezuela por supuesto hay un patrimonio de profesionales inmenso y tengo muchísimos colegas, amigos aquí y también por supuesto afuera que están perfectamente capacitados para concebir viviendas en equilibrio con el ambiente en el que se inscriben, ¿no? Yo pienso que la vivienda del mañana, y para responder a la crisis de la vivienda que tal vez actualmente se ha agudizado, hay que concebir desarrollos urbanos que al mismo tiempo permitan regenerar el ecosistema. Tú no puedes ya hacer la ciudad como solo hacer edificios, tú tienes que al mismo tiempo pensar cómo eso va a... Exacto, cómo eso va a mejorar también el contexto en el que se inscribe, cómo eso va a impedir un deslave, cómo eso va a permitir purificar el aire a través de la presencia de vegetación en los edificios. Cosas que ya se han trabajado también en Venezuela, pero pienso que hay que de verdad afincar un poco en ese tipo de desarrollo y alejarnos un poco del paradigma de la torre de vidrio con el aire acondicionado y que incluso del edificio de vivienda de 15 pisos y, ¿sabes?, acercarnos a algo, tal vez una escala más baja, la presencia de vegetación, la relación con el medio ambiente, cómo la vivienda se relaciona con los animales del entorno, cómo un desarrollo urbano puede permitir también purificar el agua que va hasta una quebrada. O sea, ese es el desafío de la vivienda del mañana y pienso que hay que interrogar un poco también lo que queremos. Queremos la vivienda de ayer porque hablamos mucho de antes, ¿no? Antes tal cosa era mejor, antes tal cosa funcionaba, pero tal vez el antes ya no es el que nos conviene para mañana. Y bueno, y eso vale para la arquitectura, vale para todo, para la política, para las decisiones económicas. Para la energía de lo que hablábamos al principio y bueno, para la arquitectura y el urbanismo particularmente. Tú hablabas, fíjate, César, de algunas cosas en las cuales has trabajado en Venezuela, algunos proyectos. Me gustaría tocar ese punto también. Sí, bueno, yo desarrollé varios proyectos de investigación, uno en el sur del lago, en torno al Parque Nacional Juan Manuel de Aguas Blancas y Aguas Negras. Este proyecto buscaba redinamizar la economía, el desarrollo social y al mismo tiempo participar a la regeneración ecológica. Se trataba de trabajar en el delta del Catatumbo, donde también están los pueblos de agua, que son los mismos que antes al norte de Venezuela le dieron el nombre al país, ¿no?, de la pequeña Venecia. Y se trataba de, a través de una combinación de turismo, producción agrícola, producción de ganado, encontrar nuevos modelos de desarrollo humano, económico, agrícola y territorial que al mismo tiempo participen a la purificación de las aguas, a evitar los deslizamientos, a evitar la disminución del flujo de agua dulce al lago de Maracaibo, por ejemplo, que sabemos que tiene un fenómeno de salinización desde que se abrió el canal hacia el Mar Caribe. Entonces, eso es lo que yo he estado desarrollando en mis proyectos de investigación y que en muchas ocasiones he podido también conocer. ¿Y en qué se ha traducido esos proyectos? ¿En qué hecho concreto? Yo he podido conocer algunas comunidades, o sea, me fui al sur del lago en varias ocasiones, fui a los pueblos de agua, presenté el proyecto, no he llevado eso a pasos más adelante, pero son proyectos que sigo nutriendo, sigo viendo lo que ¿Alguna institución se ha interesado en eso? Mira, ese proyecto en particular no lo he presentado a ninguna institución. Tuve otro proyecto que ya era más en torno al Guaire, Petare Norte, Petare Sur,
y sí pudimos trabajar con unas comunidades en Petare Norte, en La Parrilla, en Píritu, y sí tuvimos en esa ocasión un acercamiento con estudiantes de la Universidad de Santa María, con la Alcaldía de Sucre en esa ocasión, eso fue hace unos 4 años, y sí pudimos conocer líderes comunitarios, hicimos un trabajo de diagnóstico que registramos, tenemos una página web que es caracaspostal.com, y sí, son proyectos que son una especie de brote que a mí me gustaría también ver que otra gente se apropie. Por ejemplo, ahorita estaba discutiendo con un amigo que él tiene un proyecto, Daniel Figueredo, de desarrollar un cómic sobre un Petare mejor, un Petare utópico, a través de una trama un poco sobrenatural, porque se trata de un cómic, ¿no? Pero desarrollado en ese Petare mejor, si hubiese conocido, si Petare hubiese recibido todo este tipo de proyectos, el que yo desarrollé, e incluso él se ha interesado en otros arquitectos, porque han habido muchas propuestas. Entonces también se trata cada proyecto tiene su página web y se trata de brotes que después también la población e incluso otros profesionales pueden retomar y se trata de compartir ideas y no de cerrarlas, ¿no? Hace muchos años estaba vivo el presidente Chávez. Recuerdo que era ministra del Ambiente, Jacqueline Farías, y se habló de un proyecto que culminaría con la gente bañándose en el Guaire. Incluso la propia ministra en esa época dijo pues que iba a bañarse en el Guaire, y el propio presidente Chávez hacía alusión a ese tema y en varias oportunidades. Lo cierto es que, bueno, ahora vemos gente metida en el Guaire, pero no bañándose, sino recogiendo metales, recogiendo cosas. O sea, hemos visto que son otras razones. Son otras razones. Pero ¿es posible recuperar un río como el Guaire? Es perfectamente posible. Es un trabajo largo, es un trabajo importante, un trabajo que requiere además una coordinación entre las diferentes municipalidades, la creación de una entidad administrativa propia, incluso a la gestión del propio río, o sea, la implicación de profesionales locales, extranjeros, poner también en conjunto, ¿no? Toda esta gente que se ha interesado en él. El Guaire es un río que también ha recibido mucha atención, o sea, su historia ha sido retrasada en o sea, hay una bibliografía importante y la gente le da risa al asunto, ¿no? O sea, piensan que renaturalizar, sanear el Guaire es un proyecto así como que ridículo, cuando en realidad es un proyecto ineluctable, o sea, en un momento vamos a tener que hacerlo. Es importantísimo, traería un bienestar a la población. ¿Eso sería para qué tipo de uso? Bueno, es eso, ¿no? Nos cuesta creerlo porque el Guaire sufrió también del paradigma de la modernidad y lo que hicimos fue encementarlo, llenarlo de concreto y hacer lo que se convirtió desgraciadamente en una cañería casi a cielo abierto, ¿no? Pero lo que se hace con esos ríos es que se renaturalizan, sus orillas se renaturalizan, se introduce la vegetación, se hace otro tipo de obras de ingeniería que permiten de contener los deslizamientos, pero que también integran la vegetación, que permite filtrar el agua, que se restauran las quebradas. Ese tipo de proyectos es perfectamente realizable, que necesita de una voluntad política, ciudadana, académica, de que estemos como en sintonía, que se convierta en un objetivo deseado por todos y no en un chiste, y tampoco en una promesa política que simplemente se hace tal vez con un objetivo electoralista. Tenemos que hacer una pausa, César, fíjate. Pero hay también un asunto muy importante en Venezuela que es el agua. Tenemos comunidades que sufren para recibir el agua. A pesar de que tenemos grandes reservas de agua, tenemos comunidades que no reciben el agua. La distribución del agua se ha convertido en un karma. Cuando hay apagones, por ejemplo, muchas organizaciones se afecta el servicio de agua porque dependen de una planta que les lleva el agua hasta los pisos elevados, etcétera. Y además de eso, están proyectos ecológicos que amenazan la pureza de los ríos y las nacientes de los ríos, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco sobre el tema agua, que también es esencial en Venezuela, ¿no? Y no hay un país que pueda vivir sin agua. Sí, por supuesto. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos a regreso. Continuamos con el arquitecto, urbanista y ambientalista César Silva Urdaneta, del Zulia, viviendo en Francia.